Bueno, amén. También yo creo que en ese mismo sentir, adorando al Señor y dándole gloria y honra, vamos a poner esta pequeña enseñanza en sus manos, Señor. Ya Nancy ha orado, Señor. Te pedimos, Padre de los cielos, que seas tú, Señor, haciendo que esa semilla que va a ser sembrada en nuestro corazón este día, Señor, es una semilla que ya la tenemos allí, que sea fortalecida, Señor, que crezca, Señor, que nosotros tengamos ese corazón y ese espíritu entendido, Señor, para escuchar lo que tú nos quieres hablar hoy. Gracias, Padre, gracias por la oportunidad, Señor, que el privilegio, como decimos, que nos da, Señor, de poder escudriñar tu palabra, Señor, de poder entenderla primero y in- intentar, porque si no es enseñarla a los demás, Señor. Te doy la gloria, la honra, Señor, la alabanza, Señor, y te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo, Señor, sea nuestro compañero durante este tiempo. En tu nombre oramos, amén. Entonces, ¿qué les pareció esa canción de Roberto Carlos? Yo les cuento que sigue siendo uno de mis cantantes favoritos. Y se me hace tan dulce. Sus canciones, tiene muchas canciones cristianas, él es un hombre de Dios. Y cuando estábamos pensando y estudiando en la primera epístola de Juan, que Dios es un Dios de luz, ¿cierto? Ya hablamos que íbamos a dividirla en tres, ¿cierto? Y una de esas partes, una de esas divisiones es que Dios es un Dios de luz. Dije, vamos a encontrar algo que, que nos muestre más. La semana pasada vimos dos canciones que tenían que ver con esto, pero bueno, que nos muestre más que Dios es maravilloso, ese Dios de poder, ese Dios que todos alabamos. Amén. Entonces, les voy a hacer un resumen de lo que vimos la semana pasada, lunes y martes, así cortiquitico. Es como para podernos enlazar, para que no estemos como hasta como en la deriva, porque yo sé que sabemos y aprendimos algo sobre la Biblia, aprendimos algo que va entre el Génesis y el Apocalipsis, pero para centrarlas un poquitico y direccionarlas y ponerlas un poquitico en donde, en donde estamos, les voy a hacer un resumen. Entonces, lo que hemos estudiado hasta ahora aprendimos primero que esta carta de Juan es una de tres cartas. Esta es una carta larga que se llama epístola, o le llaman epístola porque no tiene como la misma forma gramatical, la forma escrita que las otras dos, que son cortitas y tienen un saludo y una despedida, o sea, como todas las cartas, ¿no? Cuando uno escribe una carta, uno saluda y se despide. Esta no, esta es más como un sermón. Dijimos que esta carta es importante por muchas razones. Sabemos a quién fue escrita, sabemos que fue escrita a quién, a una red de iglesias en el Asia Menor. Sabemos que el Asia Menor es lo que es ahora Turquía. Sabemos que Juan, que me tengo que quitar a Pablo de encima porque siempre hablo de Pablo y es Juan, que Juan fue un pastor, el pastor de la iglesia de Éfeso. Y sabemos que después de que Pablo fundó esta iglesia, dejó a Timoteo, y después de que Timoteo ya no está más, entonces Pablo se encarga de la iglesia, pero asimismo conoce a todas las demás congregaciones y se encarga un poquitico de las demás congregaciones. Y esta carta él la envía porque él ve el desorden, él ve las cosas que se están haciendo incorrectas, entonces él quiere poner en claro esa confusión que existe, que estaban creando en estas iglesias, ¿quiénes? Una serie de individuos llamados cristianos que se creían que estaban por encima del bien y del mal, que eran demasiado espirituales, ¿cierto? Pero lo que estaban en lugar de eso era estaban trayendo una división, estaban trayendo odio, contienda entre los hermanos de la fe. Entonces, Juan les escribe esta epístola larga. Las otras dos cartas son específicas sobre un tema específico, pero esta es más amplia para poner en claro eso, para determinar qué es lo que es correcto y qué es lo que es incorrecto, y más que cualquier cosa para poner en evidencia a estos
llamados cristianos que ya aprendimos que eran los gnósticos, ¿cierto? Que habían dos grupos, los agnósticos y los gnósticos, y entre esos habían grupos que, pues, unos eran los epicúreos, pero bueno, no vamos a hablar de eso específicamente, pero la idea es esa, ¿cierto? Entonces, ¿qué aprendimos? Eso es el contexto. Ahora, ¿qué fue lo que aprendimos? Aprendimos que Juan aquí quería mostrarles de una manera clara a todas las personas que iban a leer esta carta, que iba a ser en la congregación, que iba a ser leída en las congregaciones, y aprendimos también que es una carta familiar, que es una carta más dedicada a cada individuo más que a la congregación, como una unidad. Es como hablándole directamente a cada individuo, ¿cierto? Es lo que les quería decir, que era algo tan simple, tan claro, tan específico, para quitar todo aquello que ellos habían oído, todo aquello que les traía confusión. ¿Qué les dice él? Algo simple, les dice algo así, tan claro que es, que el verbo que estaba entre nosotros, porque se hizo carne, ¿cierto? Que el verbo, aquel que estaba en el principio y que tiene toda la eternidad acá, pero que también tiene toda la eternidad de aquí hacia el futuro, ese verbo se ha hecho carne, que Dios ha tomado ese verbo y lo ha hecho carne. ¿Y qué? Que lo ha convertido en quién? En el Señor Jesús, ¿cierto? Que el Dios Todopoderoso se convirtió, cogió su forma humana, se encarnó en un pequeño niño que creció, obviamente, pero que ese niño vino a morir por nosotros. Eso es lo que él quería decirles claramente. Y que el que vino a dar, al morir él, vino a dar vida. ¿Por qué? Porque él sí murió, pero él resucitó, ¿cierto? Y que él se reveló por medio de esa encarnación. Que, que la vida no es un conocimiento sencillamente intelectual, que la vida no es un conocimiento como que parece, sí, lo que es contrario a la muerte, no. Él viene a poner un énfasis, a poner exactamente a, un, una muestra de quién es ese Jesús, es el verbo hecho carne, ¿cierto? Entonces, para él la vida no es un concepto, para él la vida no es algo intelectual que nosotros podemos entender, para él la vida es una persona y esa persona es el Señor Jesucristo y eso es lo que él quiere poner en claro. Adicional a eso aprendimos también que no solamente él pone esto en claro, sino que él dice que él fue testigo, él y otros apóstoles, ¿recuerdan? Porque ellos vieron, aprendimos que ellos escucharon, que ellos palparon, que ellos qué, que ellos contemplaron al Señor Jesucristo. Y no solamente cuando Él estaba con ellos, ¿cierto? Sino cuando estaba después de que murió y volvió a resucitar. Entonces, hablamos de que habían tres principios, ¿cierto? Había el principio del Génesis, donde estaba Jesucristo como uno de los tres de la Trinidad, creando el universo. Que había un segundo principio que era la primera de Juan, o sea, Génesis 1:1, la primera, primero el libro de Juan, en el versículo 1, capítulo 1 del libro de Juan, que él hablaba de qué? De que el verbo se hizo carne, ¿cierto? Y había un tercer principio que es en primera de Juan 1:1, que dice que en el principio, que en ese principio ellos pudieron contemplarlo, que en ese principio ellos pudieron verlo, que en ese principio ellos pudieron tocar todo lo que era tocante al verbo de vida, ¿cierto? Y también hablamos la semana pasada, que fue donde nos quedamos, que adicional a eso, ellos eran testigos, pero por supuesto, al ser testigos, ellos lo que estaban anunciando, ellos tenían un propósito, que era anunciar un mensaje. ¿Y cuál es ese mensaje? Nada más que el mensaje del Evangelio, ¿cierto? Ellos querían anunciar el mensaje de que si tú o yo o cualquiera que oyera este mensaje quería saber, conocer, contemplar ese verbo de vida, entonces tenía que tener comunión con quién, con Juan y sus discípulos y por supuesto con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Y no solamente se queda en que hay una comunión entre ellos, sino que obviamente si hay una comunión con los apóstoles, nosotros que somos parte, pues que estamos en comunión con Él, o sea que estamos todos en comunión los unos con los otros, todos los creyentes y todos los cristianos. Y que al haber esa comunión también va a haber algo más allá de esa comunión, que va a haber un gozo, que no va a haber no como una alegría, decir que rico, no, un gozo es algo que nadie nos puede quitar. Un gozo es algo que va más allá de la alegría. Un gozo es que no importa, como a Nancy que acaba de perder un ser querido cercano, pues pero eso no le va a quitar el gozo del Señor, eso no le va a quitar el gozo de la salvación, eso no le va a quitar el gozo de que ella es una hija del Señor.
que ya conoce al Señor Jesucristo y que ya va a tener una vida eterna. Hay el dolor normal que uno siente cuando pierde a alguien querido, pero no le va a quitar ese gozo. Y a ese gozo es al que se está de cuál está hablando Juan. Entonces él dice que ese gozo es completo y que es cumplido. Juan también les quería recordar en estos versículos que ya leímos, que fue el primero al 4, ¿cierto? Que Jesús es la vida. O sea, Jesús es la vida, no es, Él es la vida, Él es la persona, Él es la encarnación del verbo, Él es la palabra encarnada. Entonces, que el propósito real es que nosotros tengamos comunión unos con otros, ¿cierto? Que esa comunión sea por medio de la fe en Jesucristo, y así mismo tenemos comunión, como ya les dije, con el Padre y con el Hijo, y vamos a participar de esa vida. Esa es la manera y ese es el propósito y ese es el mensaje que les quiero. Entonces, hoy vamos a mirar los versículos siguientes, ¿cierto? Acordémonos que en el versículo 4, que fue lo que él dijo. Él quería que la alegría fuera completa, la alegría de todas las personas que leyeran esas cartas fuera completa. Él quería que no solamente hubiera una certeza de que había una comunión entre todos, que había una participación en la vida de Jesucristo, sino que esa participación, como les digo, nos da una vida completa. Que esa alegría fuera completa sin importar las situaciones en las que pasábamos. Que tuviéramos la experiencia de tener gozo, de tener alegría, de sentirnos tranquilos y felices, incluso en medio de las circunstancias difíciles. Que debíamos tener un culto de oración, un culto de comunicación y un culto de ¿qué? De coinonía, ¿cierto? Eso era básicamente lo que él les quería decir. Ahora, vamos un poquitico más adelante, lo que vamos a leer los siguientes capítulos. Yo les había dicho que cogieran la Biblia, primera de Juan 1:1, para que empecemos a leer los unos con otros. Entonces, ¿cuál es el objetivo realmente del Evangelio? Y alguien en algún tiempo lo oí en una predicación, lo que me dijo, no, en una predicación algo que me impactó y decía, si alguien quiere conocer a Jesús, lea primera de Juan 1, la primera epístola de Juan, apréndasela de memoria, léala un día todos los días, una vez todos los días, durante 30 días, decía. Después decía que debíamos aprendernos, que de tanto leerla deberíamos realmente aprenderla. Y que una vez que nosotros pudiéramos durante 30 días leer todos los días la primera carta de Juan, nosotros podríamos conocer a Jesús. Y a mí me pareció simpático y empecé a hacerlo. Lo hice por una semana y lo dejé ahí, no seguí más. Pero un tiempito atrás, no hace mucho, cuando estuve hablando con la pastora sobre qué queríamos aprender nuevo, me acordé de eso. Y claro, la leí y es de verdad. ¿Quieres conocer a Jesús? Lee esa epístola y ya sabes quién es Jesús, ya sabes las características de Jesús. Aprendimos que tiene 3 características básicas, que es luz, amor, luz, vida y amor, ¿cierto? Son las 3 características de lo que es Jesucristo. Entonces, cuando nosotros leemos esa carta, cuando la entendemos, cuando es parte de nuestra vida, cuando se nos vuelve parte de nuestro ser, de nosotros mismos, podemos darnos cuenta que ese es el propósito del Evangelio. ¿Cuál es? El objetivo final del Evangelio cuando uno lee esta carta es eso, que todos conozcan a Jesucristo. Es una convicción total de arrepentimiento. Cuando nosotros tenemos esa convicción total de arrepentimiento y entendemos, y lo vamos a ver hoy un poquito más, nosotros podemos no solamente estar convencidas de que somos salvas y entenderlo, pero también poder quererlo participar a los demás, quererlo contarles a los demás, quererlo compartirlo con los demás. Entonces, el propósito mío también al estudiar esta epístola con ustedes, no solamente es el mismo que de Juan en realidad, no es solamente que ustedes aprendan un poquito más de la Biblia, primero que conozcan al Señor Jesucristo y segundo que ustedes compartan lo que han aprendido. No tienen que decir en el primera de Juan, pero si ustedes saben que el Señor, que
Jesucristo es luz, que es una persona que es vida, que es una persona que es luz, que es una persona que es amor. Lo saben ustedes, no necesitan más para compartir el Evangelio. Esas son las buenas nuevas del Evangelio. Porque así es como con lo que Él quiere. Y ese es el propósito que debemos tener al terminar este libro. Que nosotros podamos venir a la persona que sea y decirle, no, el Señor te ama. ¿Por qué? Porque Él es luz, porque Él es amor. ¿Por qué? Porque Él es vida. Amén. Entonces, habíamos visto también tres cosas, que siendo un Dios tan perfectamente puro y nosotros siendo tan imperfectamente impuros, ¿cierto? La palabra de Dios lo dice que no hay ni siquiera uno justo, ni siquiera uno. Entonces, ¿cómo podemos acercarnos a ese Dios que es totalmente puro cuando nosotros somos impuras? Vimos que habían tres maneras, ¿cierto? Cuando los hombres intentan acercar a Dios, y vimos que eso era lo que había pasado con la Torre de Babel, ¿cierto? Cuando Dios intenta acercarse a los hombres, o cuando Dios pone este sustituto, que es perfecto sustituto, perdóname, son tres. El segundo, cuando nosotros intentamos ser tan buenos para acercarnos a Dios, o sea, somos tan puros, hacemos todo lo mejor que podemos para intentarnos a Dios, que esa es la otra que es de Dios, que es del hombre, que tampoco se puede, lo sabemos. Y la tercera es cuando Dios intenta. Cuando Dios no intenta, Él logra y se acerca a nosotros. ¿Cómo lo hace? La única manera, no había otra más, que alguien pagara por todo lo que habíamos hecho, ¿cierto? Y por eso, ese es realmente el mensaje del Evangelio. El mensaje del Evangelio es que Dios se encarnó para que tú y yo fuéramos salvas. Y ese es el mensaje que debemos llevar a los demás. Entonces, ya sabemos que Dios se hizo carne, ¿cierto? Ya sabemos que Él pagó por todos nuestros pecados. Ya sabemos que la encarnación es el Señor Jesucristo, ¿cierto? Y ya sabemos que sabiendo eso debemos tener una coinonía los unos con los otros a través de la fe, que debemos tener una coinonía con el Padre y que debemos tener una coinonía con el Espíritu Santo. O sea, con Jesucristo y con el Espíritu Santo. O sea, tenemos que estar definitivamente, tener una coinonía, no solamente con ellos, las tres personas de la Trinidad, sino entre hermanos. Y ahí vamos. Entonces ya el Señor se acercó a nosotros. Las otras dos maneras que en las que nosotros tratábamos de acercarnos a Dios son imposibles. Entonces ya el Señor se acerca a nosotros, pero Él se tiene que acercar de la única manera que puede, pagando por nosotros. Entonces, Él se acerca, él, y Él es la única manera que lo logra, la única manera que logra que esa brecha, que esa tremenda hendidura, que esa tremenda división que había entre Dios y el hombre se cierre, ¿cierto? Entonces, ¿qué dice el versículo 5? Y aquí ya empezamos con nuestro estudio de hoy. Entonces, el versículo 5 de Primera de Juan dice, este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos, Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Después voy y le leo, este es el mensaje que hemos oído de Él. ¿De quién oyeron ese mensaje? Nada menos y nada más del Señor Jesucristo, ¿cierto? ¿Y qué dice Juan aquí? ¿Y quién lo está anunciando a quién? A las iglesias, a ti y a mí, para que nosotros lo anunciemos a quién? A todas las personas, ¿cierto? Y él dice, Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Ese es el versículo, ¿cierto? Ahora, qué maravilla, ¿cierto? Qué frase tan increíble, ¿cierto? Qué afirmación que tiene tanta importancia. Tiene un alcance impresionante. Dios es luz. Pero aquí vamos a ver que Dios no es un ser de luz, como mucha gente dice, o como muchas filosofías dicen ahora, o como religiones dicen. No, no estamos hablando de que Él contiene luz. Estamos hablando que Él es la luz. Estamos hablando que Jesucristo es la luz. Estamos hablando que donde hay oscuridad y entra la luz, las tinieblas desaparecen, ¿cierto? Aquí nos indica que exactamente esta frase, que Dios es luz y que no ningunas tinieblas hay en él, nos dice nada más y nada menos que Dios es santo, ¿no creen ustedes? Que, que no hay nada más maravilloso que podamos tener que ese Salvador que llegó a nosotros. Nosotros no podíamos acercarnos. Si ustedes cogen una linterna y están en un lugar oscuro, y ahorita les voy a contar una historia que se las voy a leer para no que, pero se las voy a leer tal cual como la encontré.
Pero si ustedes van a un lugar oscuro, que está totalmente oscuro, y cogen una linterna, y con la linterna alumbran, ustedes ven que donde está la luz se disipan las tinieblas, desaparecen, desaparecen totalmente, ¿cierto? Eso es lo que pasa cuando el Señor llega a nuestras vidas. Las tinieblas que tenemos desaparecen. ¿Cuántas partes de nuestra mente, cuántas partes de nuestro corazón, cuántas partes de nuestro ser, de nuestro temperamento, de nuestra manera de pensar, de nuestra manera de hablar, de nuestra manera de decir las cosas, de todo eso? ¿Cuántas partes de esas se le entregamos al Señor? ¿A cuántas partes de esas dejamos que entre la luz para que disperse esas tinieblas? Esa es una pregunta que ustedes no me van a contestar, pero que se las dejo para que se las contesten ustedes mismas. Nosotros sabemos que nosotros no somos luz, nosotros sabemos que somos tinieblas, ¿cierto? Nosotros sabemos que hay oscuridad en nuestro corazón. No hay una manera de que nosotros nos podamos salvar a nosotros mismos. Por eso es que había esa gran distancia, y esa distancia el Señor Jesucristo la vino a hacer cero, ¿cierto? Él dice la palabra que Él rompió el velo, ¿cierto? Y, y que ahora ya no hay esa distancia entre Dios y nosotros. ¿Cómo puede, cómo puede reunirse el hombre y Dios? Mire lo que dice Job. El clamor de Job está obviamente, en el libro de Job, en el capítulo 9, voy a leer los versículos 32 y 33. ¿Cómo es posible que Dios se acerque al hombre? Estoy tratando de hacer que entendamos esta parte, ¿cierto? Dice, Él no es un hombre como yo, dice Job. No hay entre nosotros árbitro que ponga su mano sobre nosotros. El Eso es lo que él dice. O sea, no hay nada, no hay manera. Él no se parece a nosotros. No hay una manera de que se acerque a nosotros. Dice incluso la palabra de Dios en el Antiguo Testamento que su sola luz, su sola sombra, cualquier parte de él, que no lo podíamos mirar porque íbamos a morir, ¿cierto? Que solamente cuando Moisés habló con él en la montaña, no era que lo viera, dice que vio la espalda. Sin embargo, él bajó totalmente iluminado. Imagínate la luz que es el Señor. Y no es la luz que Él produce luz, es que Él es la luz. Dice la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis que cuando nosotros estemos en esa ciudad celestial, no vamos a tener ni luna, ni sol, ni ningún astro que nos alumbre, porque el mismo Señor nos va a alumbrar. Así es esa luz, imagínense. Miren lo que dice el libro de Amos. El capítulo 3, versículo 3 dice, andarán dos juntos, y ya lo habíamos visto la semana pasada, si no estuvieran de acuerdo. O sea, tenemos que estar de acuerdo con el Señor. ¿Y por qué les estoy hablando de todo esto? Porque vamos a ver cómo vamos a poder estar de acuerdo con esa luz, para que no haya tinieblas, ¿cierto? Dice Isaías en el capítulo 55, versículo 8 y 9. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos son mis caminos. Dice Jehová, como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Entonces, sí, si vemos esas cosas, podemos ver esa distancia, ¿cierto? Ese abismo tan gigantesco, pero ¿cómo nos podemos acercar a Dios? Pues el apóstol Juan nos está diciendo cómo. Él nos dice clara y sencillamente, Dios es luz. Dios es luz. Y si nosotros somos luz, nosotros tenemos que estar ¿quién? En la luz, ¿cierto? No con la luz, no parecernos a la luz, tenemos que estar en la luz. ¿Quién es la luz? Nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué debemos tener? Tener comunión con Dios, ¿cierto? Solo hay una manera, teniendo una comunión con Él. Esa es la única manera de andar en la luz. No es si hagas todo perfecto y trates de no pecar en este día y no hay manera. Solamente si andas en la luz de Jesucristo. ¿Cómo vas a andar en esa luz? Solamente si tienes una comunicación con Él, una comunión con Él y lo conoces, ¿cierto? Dios es luz. Dice dos cosas que me parecieron interesantes en el internet que encontré al respecto de la luz. Dicen los científicos que la luz es energía o es materia. ¿Qué dicen los científicos? Que es la luz.
Hay una cosa, que la fuente de la luz es una cosa, pero cuando enciende la luz en una habitación, la oscuridad que persistía en el rincón se convertirá en luz. ¿Qué ha sucedido?, preguntan los científicos. ¿Qué fue lo que se dirigió al rincón y expulsó las tinieblas? La oscuridad. ¿Fue realmente expulsada esa oscuridad o sencillamente se aclaró y apenas la luz se vaya, vuelven otra vez? Exactamente, vuelven otra vez. Cuando la luz se apaga, cuando la fuente se apaga, la oscuridad vuelve al rincón, dicen los científicos. Y ellos se vuelven a preguntar entonces, ¿qué es la luz? ¿Es una energía o es materia? Ni siquiera los científicos determinan totalmente qué es la luz, ¿cierto? Pero Juan sí nos dice que Dios es luz. Y esa es una de las facetas que él nos está revelando acá. Juan de alguna manera estaba dándole los atributos, y es lo que hace en esta epístola, de Jesucristo. Él estaba dando 3 atributos, que él es luz, que él es amor y que es vida, ¿cierto? A lo mejor Juan no tenía tantas palabras, y acuérdate cuando leímos el libro de Apocalipsis, y cuando hablamos de las iglesias, y cuando hablamos de las visiones que tuvo Juan de Jesucristo resucitado, de Jesucristo que ya vino con poder, que fue el primer libro de Apocalipsis, acuérdate de Apocalipsis 1:1. Nosotros aprendimos que, o sea, las palabras se le quedan cortas a Juan, él no sabe cómo describirlo, él dice cómo es él, pero él dice cómo son sus descripciones, son descripciones que si nosotros nos ponemos a pensarlas, nos cuesta trabajo. Piensen ahora en que tiene una espada como lengua, que sus ojos, que es radiante, que el pelo es tan blanco como la nieve. Ese tipo de cosas que él expresa ya son difíciles porque no hay manera de expresarlas, ¿cierto? Es para nuestra manera de ver las cosas es muy difícil. Es resplandor, es belleza, son las maravillas de Dios, pero no podemos expresarla a veces ni siquiera en palabras, ¿cierto? Pero Él trata, y aquí nos da esas 3, de contemplar. Es como, piensen ustedes en un amanecer. Piensen ustedes que todo está totalmente oscuro. Yo no sé si ustedes han visto un amanecer y me imagino que todas nosotras hemos visto alguna vez en nuestra vida un amanecer. Ahora, si han visto un amanecer y se lo han visto detrás de una montaña, o sea, si han visto cuando el sol sale detrás de una montaña, o se lo han visto cuando el sol se sale del océano, cuando estamos y vemos al sol que sale del océano, está todo totalmente oscuro y después tú empiezas a ver esa lucecita que es poquitica, 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 hasta que todo empieza a resplandecer. Y ustedes ven que el sol sale y se ven como ráfagas hacia los lados, horizontalmente, de la luz. Y a medida que el sol va subiendo, todo eso se ilumina y en un momento ustedes ni siquiera pueden percatarse cuánto ya pasó de la oscuridad a la luz. Y así es, si Dios es tan maravilloso que nos regala todos los días un amanecer, que nosotros podemos contemplar esa hermosura de la salida del sol, todos los días podemos hacerlo. Que ese brillo espectacular, y yo no sé si ustedes se han dado cuenta, sobre todo cuando hay gotitas de rocío, que brillan, cuando empieza a brillar ese sol, brillan cada gotita de rocío y parecen diamantitos. Es impresionante. Y si uno se pone a imaginar si eso es lo que Dios nos muestra, es una muestrita chiquitita en comparación a lo que es Dios. Entonces piensen en Dios como ese ser que es, no que es de luz, sino que es luz. No podemos confundirnos, no debemos estar a ser perfectos para ser como la luz o con la luz. Él es luz, no debemos ser como Él, debemos estar en Él. Y hay una gran diferencia, porque Él es el que lo ilumina todo, Él es el que le da brillo a todo. O sea, nosotros por nosotros mismos no podemos. Así tratemos de ser tan perfectas como Nicodemo, perfectamente religiosas, no podemos. Nosotros la única manera que podemos estar en luz es si andamos en comunión con el Señor. Entonces, esa es una característica de la luz, ¿cierto? Entonces vimos una característica como la luz disipa las cosas, como la luz trastorna todo, mientras que la haya, mientras que esté ahí. Otra característica de la luz es que ella se revela a sí misma. Y era lo que yo les decía. Si ustedes ven cuando sale el sol, ustedes pueden ver los rayos
los rayos del sol penetrando por en medio de los árboles o por en medio de las ramas. Y ustedes a veces ven como unos rayos, ¿cierto? Porque la luz ah, se revela a sí misma, ilumina todas las tinieblas. Cuando nosotros estamos en la oscuridad, por más de que queramos, no podemos ver nuestras manos, ¿cierto? Sabemos que están ahí, vemos los bulticos, pero no las podemos ver. Pero cuando hay luz, es impresionante. Pues, abran la puerta del garaje de su casa y traten de hacer algo y empiecen a cerrarla. Y por más de que la luz está encendida desde el garaje, cuando se va la luz natural, estás como casi que a ciegas. Te cuesta trabajo ver, ya no ves lo mismo, no tienes la misma capacidad, porque la luz tiene esa capacidad, ¿cierto? Con la luz se puede ver la suciedad. Con la luz tú puedes ver los pequeños detallitos que tienen tus manos. Con una buena luz. ¿No les pasa a ustedes? Ya a mí me pasa que si yo no tengo buena luz, ya no puedo leer sin gafas. Yo leo muy bien cuando es la luz del día, no importa que la letra sea incluso pequeña, pero si tengo luz del día, o sea, la luz del sol, la luz natural, la luz que Dios nos da. Pero si yo tengo luz artificial o el sitio donde estoy no tiene suficiente luz, yo no veo las letras casi. Me empiezan a bailar y me cuesta trabajo enfocarme para verlas. Entonces, así somos cuando estamos en Jesús. Todos estos son ejemplos para que entendamos un poquitico lo que Juan quería decir. Porque a veces tomamos como la luz, sí, lo más natural, pero no nos damos cuenta en realidad la importancia de la luz. No nos damos cuenta la importancia que es estar bajo la luz de Jesucristo. No nos damos la cuenta de lo que es estar en la luz de Él, ¿cierto? Sabemos que es luz, por lo tanto es puro, dijimos ya, ¿cierto? Decía, encontré esto que también me pareció muy lindo, por eso les traje hartas cositas que encontré para darnos una idea. Dice, nosotros no estamos corriendo acá, nosotros estamos aprendiendo del Señor Jesucristo. Y la única manera de aprender las características de Él, la única manera de realmente conocerlo, cuando conoces a alguien es cuando conocer sus gustos, lo que le gusta, lo que no es, lo que hace o no hace, cómo habla. Así estamos aprendiendo a conocer al Señor Jesucristo a través de esta epístola. Entonces yo no tengo ninguna carrera. Yo me puedo demorar aquí un año hablando todo el año de esta carta si eso es lo que el Señor me pone. Entonces, y quiero encontrar cosas que nos ayuden a identificarnos con cada parte, incluso cada palabrita que hay en esa epístola. Por eso es que estoy aquí bien contenta y emocionada encontrando cosas y poniéndolas juntas. Entonces, este es un poeta, se llama Whittier, y obviamente es un poeta cristiano. Miren, dice lo que encontré. Expresó sus pensamientos sobre Dios como la luz, de la siguiente manera. Nuestros pensamientos, dice Whittier, están abiertos ante tu mirada y desnudos ante tu vista. Nuestros pecados secretos se ven a la luz de tu semblante puro. Entonces, imagínense, lo que para nosotros es oculto y lo hacemos en lo oculto, delante de la mirada del Señor, estamos totalmente desnudos. Delante de su vista estamos desnudos, ¿cierto? Nuestros pensamientos, aunque nosotros pensamos que son nuestros y que no son de nadie más, delante de Jesucristo están totalmente abiertos. Esos pecados, esas cosas que hacemos en la oscuridad y que nadie conoce, a la luz y a la semblanza del Señor, Él los ve perfectamente. Impactante, ¿no les parece? Así es como es esa luz, porque Él es luz, ¿cierto? Y mire lo que dice el doctor Schaffer. Este doctor Schaffer es obviamente un escritor bíblico, un pastor, un hombre muy consagrado al Señor, un estudioso de la palabra de Dios. Y dice, y le voy a comentar una historia que él cuenta. Él dice, ese pecado secreto aquí en la tierra es un escándalo abierto en el cielo, porque nuestros pecados están delante de Él, porque Dios es luz. Entonces imagínense lo que nosotros pensamos que nadie ve, lo que nosotros hacemos que nadie creemos que nadie se da cuenta. Delante del Señor están totalmente abiertos, como dice acá Él, en el cielo. Entonces, también, ¿de qué también nos habla la luz?
Entonces, la luz también nos habla de la pureza y de la blancura de Dios. Él es puro y Él es totalmente blanco. ¿Qué significa blanco? Que no está sucio, ¿cierto? Lo blanco es lo que no tiene ningún mugre. Lo que es blanco es lo que no tiene nada de imperfección, ¿cierto? Él tiene una santidad sin mancha. Nosotros cuando caminamos hacemos sombras, ¿cierto? Nosotros podemos ver nuestras sombras si el sol está detrás nuestro o si una luz está detrás nuestra o al lado. Pero Dios no tiene sombra porque Él es la luz, ¿cierto? Porque Él es totalmente puro. O sea que Él no solamente es puro, Él no solamente es blanco, Él no solamente es santo, no solamente es sin mancha, ¿cierto? Dijimos que Él es todas estas cosas, pero todavía es mucho más. Cuando nosotros tenemos una camisa manchada o algo, ropa, y es para que vean ustedes lo importante que es la luz y para poderles dar a entender lo que también Juan quiere decir acá. Nosotros tenemos una camisa manchada o la ponemos al sol, ¿cierto? Para que desmanche, ¿cierto? Eso es lo que hace la luz de Jesucristo en nuestras vidas. Ustedes nunca se habían puesto a imaginar eso. Nunca había llegado esa revelación a sus mentes. Pues a mí me llegó hoy. Y no porque no hubiera hecho esto ya lo había hecho en el fin de semana, bueno, un poquito la semana pasada, pero en realidad, en realidad la luz del Señor es tan impactante que cuando dice que Él es luz, que no hay tinieblas en Él. Sabemos que cuando nosotros nos mantenemos en esa luz, aunque estemos manchados, aunque estemos sucios, si nos mantenemos en su luz, Él va a quitar esas manchas, ¿cierto? El sol, nosotros sabemos que el sol es un gran agente limpiador y desmanchador. Entonces, imagínate lo que es Dios en tu vida y en mi vida. Esa luz que Jesús nos habla de la pureza de Dios. Pero esa luz que Jesús nos limpia de la mancha también. Otra cosa que tiene la luz, otra característica que tiene la luz y que también son características de Jesús. Todas estas son características de la luz, pero son características de Jesús, por eso se las digo. Es que nos guía, ¿cierto? Un faro en la noche guía los barcos para que no vean que hay hay tierra, ¿cierto? Hay una playa para que no se vayan a atascar, ¿cierto? La luz también nos guía a nosotros las personas, ¿cierto? Nos señala el camino, nos señala la ruta. La luz cuando brilla en el horizonte, cuando uno ve la luz del sol en el horizonte uno se anima, no uno dice, ay, la luz del sol, qué pereza. No, por el contrario, no, los anima, le da a uno gusto. Es la oscuridad, las tinieblas, la que no nos gusta, ¿cierto? Las que nos ponen tristes o del mismo color de las tinieblas, ¿cierto? Pero todo lo que tenga que ver con la luz tiene que ver con vida, tiene que ver con guía, tiene que ver con santidad, tiene que ver con limpieza. Entonces, para saber qué es la luz, miremos la parte contraria también. ¿Qué es la oscuridad? No es solamente no es solo lo simplemente opuesto a la luz. La oscuridad es algo más que eso. La oscuridad realmente es hostil a la luz, no le gusta la luz, ¿cierto? ¿Por qué cree que se desaparece apenas la luz entra? ¿Por qué se desaparece y se desvanece? Porque es totalmente contrario también, ¿cierto? Entonces, la luz de Dios, la luz de Jesús es totalmente contraria a la oscuridad de la maldad. Cuando hablamos de la oscuridad, nosotros podemos hablar de maldad. Cuando hablamos de oscuridad, hablamos de lo que no quiere ser visto, ¿cierto? Lo que queremos esconder. Como hablamos de oscuridad, hablamos del mundo, hablamos del caos del mundo. El mundo está en oscuridad, decimos, ¿cierto? ¿Por qué? Porque está contrario a la luz. Nosotros, como seres humanos, nosotros somos personas que estamos totalmente, digamos que
dentro de nosotros mismos, en Jesucristo, estamos en oscuras. Estamos llenos de pecado, lo sabemos, ¿cierto? Sin la gracia de Dios para que nos salve, perdóneme, que se me resbaló el asiento. Sin esa gracia no seríamos nada más que criaturas en pecado que iríamos a la eternidad sin Él, ¿cierto? Estamos en total rebelión con Dios. Estamos en total rebelión con Dios. Porque la palabra es clara, dice que no hay nada bueno en nosotros mismos, ¿cierto? Él lo dice claramente. Dice Pablo en el Romanos, en el 7 de Romanos, en el capítulo 7, versículo 18, Romanos, dice, para aclarar algo al respecto, dice, y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no habita el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. También dice en Romanos 3:10, no hay justo ni aún uno. O sea, esa es la definición de quiénes somos nosotros. Aunque queramos hacer el bien, aunque de verdad queramos, terminamos haciendo el mal. Porque esa es nuestra humanidad, porque así somos ese tipo de personas. O sea que si nosotros no estamos en la luz de Jesús, le vamos a estar siempre en rebelión contra Dios. Ninguno de nosotros tiene ni una bondad innata, ni una paz innata, ni ningún amor innato, porque todos estamos en rebelión contra Dios. Yo no lo digo, lo dice la palabra de Dios, yo les estoy contando lo que dice la palabra de Dios. No sea que si Pablo, después de todo lo que hizo, después de que hizo todas las cosas que hizo, pero el Señor se le reveló y él se volvió santo delante de los ojos del Señor. Si él mismo dice que aunque él quiere hacer el bien y hacer el mal, y si sufrió lo que sufrió por Cristo, y así todo, si él mismo dice que eso, imagínense que podemos decir nosotros. ¿Quién ha sufrido lo que Pablo? ¿Quién ha hecho lo que Pablo? Y alguno de nosotros, ninguno, ¿no? Y sin embargo, él decía que aunque quería hacer el bien, hacía el mal que había en él, ¿cierto? Nos cuesta mucho trabajo. Nos cuesta trabajo sujetarnos a la ley de Dios. Nos cuesta trabajo sujetarnos a cualquier cosa, ¿cierto? Para nosotros es más fácil ser libres, entre comillas, haciendo lo que queremos, ¿cierto? Pero no es eso lo que quiere el Señor. Él quiere que nosotros andemos en esa luz, que andemos con Él en comunión con Él. Entonces, ¿qué dice el siguiente versículo? Ya entendimos que Él es luz, ¿cierto? El versículo 5 dice exactamente que ese es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos, que Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. O sea que si Él es luz y tiene las características que ya les dije que Él tiene, ¿cierto? Porque son las mismas características que tiene la luz. Sabemos que ninguna tiniebla en Él, que Él es perfecta y, como se diría, 100%, 100% luz, ¿cierto? No hay ni una oscuridad en el Señor. ¿Qué dice el siguiente versículo? Dice, el número 6. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tiniebla, mentimos y no practicamos la verdad. O sea, ¿qué es lo que está diciendo acá? Aquí Juan es bien directo, ¿cierto? Aquí él es duro, si lo dijéramos de alguna manera. Él directamente nos dice, si decimos que tenemos comunión con Él, ¿con quién? Con la luz, donde no hay ni una tiniebla. Y andamos en tiniebla, mentimos y no practicamos la verdad. En otras Perdón, palabras, dime. estamos en Juan, primera de Juan, ¿no? Primera de Juan 1:6. El 6 aquí dice, hubo un hombre enviado de Dios, el cual Sí, se porque ese llamaba. es el Evangelio de Juan, Angelita. Estamos en la primera carta de Juan. Ah, entonces estamos en Juan. ¿No? Primera de Juan 1, eso es lo que es lo único que hemos estudiado todas las semanas pasadas. Primera de Juan, Ah, ya. la primera epístola de Juan. ¿Sí, señora? ¿Ya? ¿Listo? Entonces dice el número 6. Si decimos que tenemos comunión con Él
y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Entonces decimos que aquí él plantea, él es blanco o negro, ¿cierto? Si nosotros decimos que tenemos comunión con él, pero hacemos cosas que no son correctas, o sea, practicamos el pecado, hacemos pecado, pecamos, entonces, ¿qué nos dice él? Mentirosos, simple y llanamente. ¿A quién nos dice mentirosos? Yo no les estoy diciendo mentirosas, Juan el que nos está diciendo todas nosotras mentirosas. ¿Tienen comunión ustedes con Dios? Pero hay tinieblas, hay pecado en su vida. Entonces, la pregunta es, ¿realmente tenemos comunión con el Señor? ¿Realmente estamos con la luz? No en la luz, sino con la luz, porque la luz es Jesucristo, ¿cierto? Él les estaba diciendo esto, acuérdense que estaba hablándole a estas personas. O sea, obviamente le está hablando a toda la comunidad, obviamente le está hablando a todas las personas y nos está hablando hoy a nosotros. Pero específicamente le estaba tratando de poner en claro lo que estos personajes que se creían muy espirituales venían y decían, ¿cierto? Entonces ellos decían, no, no, por supuesto, yo soy cristiano y muy espiritual, pero como la carne y el espíritu son diferentes, entonces yo puedo hacer lo que quiera con la carne, ¿cierto? Practicar el pecado y todo, porque el espíritu y la carne están totalmente separados, porque eso era lo que ellos enseñaban, ¿cierto? Entonces habían dos áreas, unos decían que la carne y el espíritu eran totalmente separados, ambos decían que eran la carne y el espíritu, pero había unos que decían, si yo puedo hacer lo que quiera con mi carne porque mi espíritu no se va a lastimar, nada le va a pasar al espíritu, y había los otros que decían, para volverme más espirituales, entonces yo tengo que lacerar, mortificar, lastimar mi carne para volverme más espiritual. Entonces aquí él les está diciendo, Juan les está diciendo, si decimos que tenemos comunión con Él, o sea, le está diciendo a ustedes, si ustedes dicen específicamente que tienen comunión con el Señor Jesús, y ustedes andan en esas tinieblas que están andando, ustedes son unos mentirosos, ustedes no practican la verdad. Esto era lo que les estaba diciendo. Y si les cae el guante a alguna de nosotros, bueno, eso es lo que nos está diciendo también. Todo lo que está diciendo de una manera tajante, ¿cierto? De una manera sincera, está diciendo en primera persona que si yo digo que tengo comunión, pero yo ando en tinieblas o hago pecado, entonces estoy mintiendo. Así es simple. Si yo tengo una comunión con Dios y digo y estoy viviendo de la manera inadecuada, desobedeciendo a Dios en la oscuridad, ¿qué es la oscuridad? Ya dijimos que es pecado, ¿cierto? Determina que la oscuridad es el pecado. A veces nosotras, tú y yo, no nos atrevemos, o yo no me atrevo abiertamente a decirle a alguien, ¿sabes qué? Tú eres una mentirosa, tú no eres una hija de Dios, acaso eres una hija del diablo, como decía el Señor Jesucristo. Mira lo que estás haciendo, estás en pecado. Yo no me atrevería, de verdad que no. ¿Por qué? ¿Por ética, por educación o por delicadeza? No nos atreveríamos a decir eso. Entonces lo que tenemos que hacer es decirles que lean Juan, la primera epístola de Juan cuando no somos capaces, ¿cierto? Y que la estudien. Porque es así, es clara, es tajante. Ahora bien, cuando uno lee esta epístola y con la manera que la escribe, parece que le fuera suavecito, ¿cierto? Que fuera una persona noble, dulce, de una personalidad pasible, tierna, delicada. Y la verdad que eso es lo que todos pensamos de Juan, ¿cierto? Y no sabemos quién le atribuyó esa personalidad a Juan. Algunas personas, de acuerdo a lo que yo leí en internet, dicen que en la Edad Media, cuando empezaron a pintar, no, en la época en que empezaron a pintar esos famosos, o sea, que se puso tan de moda la pintura religiosa, entonces un pintor representó a Juan en uno de sus cuadros con rizos en sus cabellos y con una mirada apacible. El artista lo hizo de esa manera y desde ahí fue considerado como un apóstol del amor, porque se veía tierno y amoroso. Entonces, la imagen que tenemos todos de Juan es el apóstol del amor, el apóstol tierno. Pero fíjense cómo es la vida. El Señor Jesucristo, el mismo Señor Jesucristo que le dijo que él le dijo que él le llamó a Juan el hijo del trueno. Y el hijo del trueno no creo que sea algo bien apacible, tranquilo, ¿cierto? Imagínate el hijo del trueno.
O sea que si habla del Hijo del Trueno debe ser un carácter totalmente opuesto al amor, ¿no? Fuerte. Después de todo, ¿quién era Juan? Sino un pescador, ¿cierto? Un hombre, me imagino, grande, corpulento, fuerte, robusto, duro, ¿cierto? Pues eso debía ser porque era un hombre pescador, ¿cierto? Sin embargo, ese hombre es el que dice que si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Y ahí se puede ver que hay esta parte, esta personalidad de Él, una personalidad fuerte, ¿cierto? Una personalidad no del suavecito, apacible, amoroso Juan, sino una personalidad que te dice lo que es el Hijo del Trueno, ¿cierto? Él está diciendo acá, y si tú dices que tienes comunión con Él y andas en tinieblas, eres un mentiroso, eres una mentirosa y tú no practicas la verdad. ¿Por qué? Porque Dios es luz, porque Dios es santo, porque Dios es puro, porque Dios es limpio, porque Dios es blanco. Por esas cosas tú eres un mentiroso. Ahora, nosotros sabemos que todas nosotras, todas las mujeres cristianas, no, sin hablar de las demás, estamos hablando de las mujeres cristianas, pecamos o no. Pero debemos tener en cuenta que si vamos a caminar con Jesús en el sendero de la vida, tenemos que caminar en luz. ¿Cómo caminamos en luz? Cuando tenemos comunión con Él. No es que no vamos a cometer pecado, no es que no vamos a hacer lo incorrecto. Lo que pasa es en que entre más conocemos la luz, más nos damos cuenta de que debemos estar en perfecta comunión diaria, y yo no digo ni diaria, horaria y en minutos, de estar perdonándonos, pidiendo perdón al Señor y perdonando a los otros. Porque entre más estamos en la luz, más nos vamos a dar cuenta de todas nuestras porquerías, nuestras iniquidades. ¿Ustedes no se han dado cuenta, o soy solamente yo, que entre más conocen al Señor Jesucristo, más sucias se sienten a veces? Más increíble que yo haya hecho esto. Increíble. A mí me pasa, digo, pero ¿cómo es posible, Dios mío, que haya vuelto a caer en las mismas cosas? A veces me siento, digo, ay, no puedo creer. Así yo me siento. Yo digo, Dios mío, cuántas cosas diarias a cada rato que hago incorrectas. Como contesto a veces, como miro a veces, ni siquiera tengo que contestar, pero miro por detrás como tuerzo la boca. Eso, eso no está grato delante del Señor. Eso es pecado, por supuesto. ¿Por qué? Porque no tenemos que decir, eso no es bien decir a veces. Cuando miramos a una persona y nos está hablando y en lugar de estar pensando en lo que nos está diciendo y poniendo la atención, entonces estamos mirando si se lavó bien los dientes o si tiene los dientes bonitos o si el cabello. Soy solamente yo, asumo. Ustedes no, ustedes están en otro nivel diferente al mío. Pero lo que yo sí me doy cuenta es que entre más conozco yo al Señor Jesucristo, más veo las cosas feas que yo hago. Más me doy cuenta, gracias a Dios, Él me perdona muchísimas veces al día, porque vengo delante de Él cada vez que me doy cuenta y digo, Señor, perdona. Señor, de verdad. Entonces, eso es lo que permite la luz. Entre más estás en la luz, más cada porito es, más cada detallito que no está bien se nota, ¿cierto? Entonces, si estamos en comunión con Él y decimos que estamos en comunión con Él, no podemos estar en pecado. No quiero decir que no pequemos, quiero decir que no podemos estarlo. O sea, si nos damos cuenta, tenemos que venir inmediatamente a Él. Inmediatamente a Él y pedirle perdón. Inmediatamente. Él dice que Él no solamente nos perdona, es que está maravilloso porque más adelante lo vamos a ver, pero aquí en un versículo que es en el versículo 9. Pero no dice que no solamente Él nos perdona, pero Él hace más, Él va más, aún más allá. Él se adelanta, Él trabaja la extramilla. Él dice, no solamente nos perdona, sino que Él nos limpia. O sea, cada día Él nos hace más limpios. Él no solamente dice, ok, Claudia, ya sé que torciste la boca, aunque no te estuvieran mirando, pero yo te voy a quitar eso. Porque la próxima vez te vas a dar cuenta y la siguiente vez te vas a dar cuenta más rápidamente hasta que llegue un día que te des cuenta antes inclusive de hacerlo. O sea que Él nos perdona, pero nos va limpiando, nos va haciendo cada vez más limpiecitas por dentro. Es como esas conchas que son tan blancas, que ustedes se imaginan tan blancas del mar, que es impresionante el blanco. Es porque ha sido lavadas y lavadas y lavadas con las olas del mar, y lavadas y lavadas. Y ese blanco es impresionante. O sea, yo no sé si ustedes se han dado cuenta, algunas conchas como dicen, wow, pero este blanco. Parece que lo han echado de Clorox.
Entonces la compañía, la comunión de estar en esa luz, no solamente nos perdona, sino que nos limpia y nos lava, ¿cierto? Entonces Dios nos lleva a otro nivel, a ese nivel que es la luz. Hasta ahora han quedado claras de lo que hace el Señor Jesucristo. Hasta ahora has quedado claras de lo que quiere decirnos Juan con respecto a lo que es luz, a por qué cuando nosotros vemos tinieblas somos unas mentirosas. Espero que les haya quedado claro el versículo 5 y el 6. Espero que nos vamos de versículo en versículo. Ahora vamos con el siguiente versículo, el versículo 7. ¿Qué dice el versículo 7? Dice, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si andamos en luz, ¿qué quiere decir en luz? Que si estamos en la persona de Jesucristo, ya dijimos que luz es una persona y esa persona es Jesucristo, ¿cierto? Si vivimos en la luz de la palabra de Dios, si permitimos que su palabra brille en nuestras vidas, en nuestros corazones pecaminosos, así ya no es posible andar en la oscuridad, ¿cierto? Si dejamos que esa luz nos guíe, como aprendimos que hace la luz, eso no nos permite que nosotros andemos en la oscuridad, ¿cierto? Nosotros vamos a hacer lo correcto, ¿cierto? Así es, ¿cierto, Angelita? Entonces yo le dije que les iba a contar una historia de este... Muchísimo. Les voy a contar una historia. Este se llama Vernon McGee. Ya les había hablado antes, pero bueno. Él estaba contando, él hace unos estudios bíblicos muy importantes, muy interesantes y valen la pena que si ustedes lo pueden ver, se llama Vernon McGee, pues lo lean porque son bien sustanciosos, como diría la pastora Rosita. Él tiene muchos estudios bíblicos, ¿cierto? Y él cuenta que después de un servicio religioso un domingo por la mañana, dice, cuando él era pastor, ¿cierto? Cuando empezaba en su ministerio como pastor, él dice que un médico, uno de la gente de su congregación que era médico, se le acercó a él y le preguntó que si quería salir a cazar ardillas. Oiga, pues, entonces le voy a leer todo para no confundirlas. Dice, y el doctor McGee le contestó que le gustaría mucho hacerlo. Así fue que este médico le trajo una escopeta y salieron juntos por la tarde. Fueron a su finca, a la del médico, y de allí salieron a cazar. Caminaron a lo largo de un gran arroyo y tuvieron una buena cacería. Al fin llegaron a una bifurcación del arroyo y el médico le dijo, yo iré por la bifurcación de la derecha y usted vaya por la de la izquierda. Le guiará alrededor de la montaña y de regreso al cobertizo de la finca. O sea, no, como quien dice, no tenía pérdida, ¿cierto? Allí nos encontraremos, le dijo el médico a Vernon McGee. Mientras tanto, parecía que iba a llover. Ya había estado lloviznando una o dos veces y había escampado. Cuando se separaron, comenzó a lloviznar otra vez. El doctor McGee continuó avanzando y dio la vuelta por la zona que le había asignado su amigo. Mientras caminaba, notó que había algunas cuevas. Así que cuando comenzó a llover un poco más fuerte y el doctor McGee pensó que se iba a mojar, y para evitarlo se metió en una de estas cuevas, en la más grande que pudo encontrar. Mientras estaba allí sentado en la oscuridad, por unos 30 minutos, estuvo bastante tiempo, ¿eh? Comenzó a sentir frío y entonces decidió encender una hoguera. Así es que recogió algunas hojas, algunas ramas y encendió el fuego. Entonces miró a su alrededor. Oiga, pues estaba totalmente oscura, se le había estado sin ningún problema durante 30 minutos. Pero cuando empezó a sentir frío, decidió encender un fuego, ¿cierto? Entonces, cuando miró a su alrededor, ¿por qué? Por la luz que producía el fuego, ¿cierto? Para ver lo que había dentro de esa cueva y se dio cuenta que no estaba solo. Nunca se había encontrado en un lugar donde hubiera tantas arañas y lagartijas.
como las que había en esa cueva. Y en un rincón se encontraba una serpiente enroscada y lo estaba mirando. El doctor Magui, por supuesto, salió rápidamente de ese lugar, aunque todavía estaba lloviendo y se mojó bastante, pero no estaba dispuesto a regresar otra vez a esa cueva. El caso fue que él estuvo cómodamente sentado, y esta es la parte importante del asunto, en esta cueva por 30 minutos, cuando estaba en la oscuridad. Pero cuando hubo luz, él pudo darse cuenta de lo que realmente había allí, porque pudo mirar a su alrededor. ¿Qué podemos ver aquí? Que él estaba tranquilamente sentado, ¿cierto? Que él estaba cómodo en esa cuevita y en esas tinieblas, como resguardándose de la lluvia, ¿cierto? Él estaba cómodo. ¿Hasta cuándo qué? Hasta cuando la luz entró. Un poquito de luz entró y él qué? Él ya no se pudo resistir, ¿cierto? Él ya no estuvo cómodo más en ese lugar. ¿Qué vio que vio él ahí? Lo que él no quería ver, ¿cierto? Cosas que ahí sí lo asustaron, cosas feas para él, arañas, lagartijas, hasta una serpiente. ¿No es eso lo que nos pasa a nosotros? Cuando nosotros estábamos en el mundo, cuando nosotros no conocíamos del Señor Jesucristo, estábamos bien comoditas donde estábamos, ¿cierto? No nos importaba lo que sabía, hacíamos lo que hacía el mundo, entonces los demás, entonces estaba bien porque todos los demás lo hacían, ¿cierto? Hasta cuando llegó la luz de Jesucristo en nuestra vida, a cuando resplandeció esa luz de la salvación en nuestras vidas, hasta cuando nosotros empezamos a caminar en la luz que es Él, es cuando nosotros empezamos a ver nuestras porquerías, nuestras miserias, las cosas horribles en que vivíamos. Y no es así lo que les pasa a muchas y muchas personas que van a la iglesia todos los domingos. Van y escuchan la palabra de Dios, pero la palabra de Dios muchas veces, ¿qué hace? Alumbra sus vidas y ellos empiezan a darse cuenta y en consecuencia empiezan a cambiar. Pero muchas de ellas no están sentadas en la oscuridad comoditas. Y aunque la luz, la misma palabra es dada para uno que para otros, a otras les resbala, ¿cierto? Entonces se siguen encontrando sentadas en esa oscuridad. Entonces no nos debemos sentir tan cómodas y tan tranquilas, por el contrario, debemos sentirnos bien intranquilas en la vida que llevamos. Debemos sentirnos de una manera tal que la luz nos haga sentir incómodas y queramos cambiar, ¿cierto? Debemos exponernos a la luz de la palabra de Dios. Yo les decía a ustedes cuando estábamos leyendo el libro de Santiago, que, perdónenme, es que tengo a mi gata acá que está haciendo travesuras. Ya la quité de ahí. Entonces, que cuando nosotros conocemos un poquito de la palabra, tenemos responsabilidad por ese poquito de la palabra, cumplirla, ¿cierto? Pero cuando conocemos más, tenemos más responsabilidad. O sea que entre más conozcamos la palabra, más debemos no solamente ser oidores de la palabra, sino hacedores de ella. Entonces, lo mismo que pasa, la luz. Cuando nosotros nos exponemos a la luz de la palabra de Dios, empezamos a ver toda la oscuridad. Empezamos a ver los pecadores que somos, ¿cierto? Entonces nos damos cuenta que necesitamos a alguien que nos salve, ¿cierto? Necesitamos esa luz. Entonces necesitamos tener esa comunión con el Señor para mantenernos la luz, para que nosotros nos mantengamos limpias, ¿cierto? Eso es a lo que realmente se está refiriendo aquí el apóstol. Entonces yo los quiero dejar hasta ahí. No quiero sino dejarles esos 4 versículos que leímos hoy para que ustedes se recuerden, recuerden claramente los 4 versículos. Recuerden quiénes somos. Que nosotros tenemos que tener comunión los unos con los otros. Que no podemos decir que estamos en la luz y que tenemos la luz y nosotros no nos llevamos bien con nuestros hermanos, ¿cierto? Que la sangre de Jesucristo sí nos limpia, que nos limpia de todo pecado y que incluso va más allá de limpiarnos. Eso aprendimos hoy. Aprendimos que no podemos ser mentirosos, que no podemos estar en la oscuridad, que tenemos la maravillosa sangre de Jesucristo, que también aprendimos el viernes o recordamos el viernes, que Él pagó
que Él nos compró con esa sangre, ¿cierto? O el sábado que Erika nos trajo ese mensaje. Él nos compró con precio de sangre. Nosotros le pertenecemos a Él. Y aquí nos dice Juan claramente que esa sangre nos limpia de todo pecado. Entonces no hay justificación para los que estamos en la luz, para los que estamos en la luz de Jesús, de andar en pecado. No hay justificación, no podemos ser mentirosos, no podemos tener ninguna tinieblas en nosotros más, porque la luz disipa las tinieblas. Cuando hay tinieblas en nosotros es algo tan simple como lo que ya le aprendimos, las características de la luz, y es que la luz se va. O sea, si estamos otra vez en tinieblas es porque nos hemos alejado de la luz de Jesucristo. Amén. Bueno, yo les dejo estos 4 versículos que leímos hoy. Mañana adelantamos un poquito más. Mi pastora, la dejo con el micrófono totalmente. No me dejes. Amén, amén. No, pues ahorita que hablabas sobre el mensaje que trajo Erika, ella compartió que no se puede mezclar lo santo con lo profano, definitivamente. O estamos en la luz o estamos en las tinieblas. Amén. Yo creo que el Señor nos ha hablado más y más sobre leer su palabra, meditarla. Dice el Salmo 119, 105, lámpara es a mis pies Y es tu palabra. Una lámpara a mi camino. y una lumbrera para caminar. Como Él es la luz, ¿de dónde nos puede alumbrar el Señor? Con su palabra, ¿verdad? Amén. Pero si no la conocemos, entonces empezamos a razonar con el entendimiento natural. Es muy importante estar conectados a la fuente, ¿verdad? Muy importante. Decías algo muy grande, trascendental, de que así como el sol, cuando empieza a salir y alumbra, porque hay un versículo que dice que el Señor hace salir el sol sobre justos e injustos. Entonces, Él es el sol de justicia, ¿verdad? Él dice el Señor que Él es el sol de justicia. Y yo pensaba que de alguna manera el Señor también alumbra a muchos, como tú decías, y no quieren ver esa luz, porque dice la palabra que amaron más la oscuridad, ¿verdad? Cuando el Señor vino, dice que esa es la condenación, que la luz vino al mundo, pero la gente amó más las tinieblas. O sea, que tuvieron contacto con la luz, pero amaron más las tinieblas. Que Dios nos guarde, Claudita. De verdad que Dios nos ayude a perseverar en la luz, porque lo que dijiste bien terrible, que lo que hacemos en lo secreto, lo ven en el cielo, el Señor lo ve. Todo queda amplificado. Todos los pensamientos, Él conoce lo más íntimo. Entonces no hay escapatoria más que rendirnos cada vez más al Señor. No tenemos. Queremos seguir con el Señor, traer las obras a la luz para que sean, bueno, ya nos hablaste también en Apocalipsis de eso, ¿verdad? Que vamos a ser recompensados por las obras y esperemos que no sea hojarasca, ¿verdad? Pero va a ser todo traído a la luz. No tan solo ahorita nos redarguye el Espíritu Santo, gloria a Dios. La misma palabra de Dios, ¿verdad? Nos confronta. Pero cuando estemos delante del Señor, ahí sí se va a ver todas las obras que hicimos. Aunque vamos a tener la vida eterna, pero pues si no empezamos a trabajar en nuestras áreas, como tú decías, no va a haber recompensas y nuestras buenas obras pues se van a hacer quemadas, ¿ya? Es bien tremendo. Yo le decía a Lupita, ayer estuvieron aquí y le decía, pero es que ser cristiano no es nada fácil. Cuando tú quieres ser realmente íntegro delante de Dios, entonces hay oposición. Tu carne se opone, la carne no se convirtió. Nuestro primer enemigo es la carne y es cómoda. Entonces, si no estamos fortalecidas con el Señor, nos vence la carne. Ahí está, esa no se fue. Pero la palabra, ¿verdad? La palabra nos habla, la palabra nos redarguye, la palabra nos conforta, la palabra nos da nuevas fuerzas. Cuando tú dices, Señor, tu palabra dice que tú das fuerzas al que no tiene ninguna. Señor, tú dices que te pidas sabiduría y me vas a dar. Señor, tú no me has dado espíritu de temor. Tiene que ser la palabra, porque nuestras palabras no tienen el efecto y el poder, así que, wow. Ay, se me olvidó comentarles algo que también había puesto, y es que cuando Nicodemo vino al Señor Jesucristo, él no vino en la luz, a la luz del día.
Él vino en la Sí. oscuridad, Él vino en las tinieblas, porque Él era tiniebla. Claro. Aunque Él era perfecto, entre comillas, Él se creía perfecto, porque era un Ajá. religioso que seguía todas las leyes. Él vino en las tinieblas. Y Juan, este está solamente en el libro de Juan. Sí. Juan lo dice bien claramente. Porque si ustedes ven, primera de Juan, la primera epístola de Juan, si ustedes leen el 12 y el 13 de Juan, está contenido también en la primera epístola de Juan de alguna manera. Entonces, Juan es como complementa su enseñanza. Entonces, de verdad, él vino a la hora en que no quería que nadie se diera cuenta porque había tinieblas en él, porque no había Sí. oscuridad, o si no hubiera venido en medio del día, delante Sí, del yo, Señor. a mí me tocó, bueno, yo compartí el viernes de Nicodemo y estuve leyendo bastante y a veces también podemos tener una religiosidad como él, si él era miembro del Sanedrín, y era un principal de la sinagoga, pero sí no conocía la verdad, no le había alumbrado la La luz luz de Jesús. Evangelio, no, por eso él, Esa luz es Jesús. así es, la luz de Jesús, que brilla en todo lugar. Que Entonces, pues, poderosa la palabra, Claudita, de que de verdad donde llega la luz del Señor ya no hay tinieblas, ¿verdad? Y el enemigo se mueve en las tinieblas. Te digo que hemos estado esta semana, la otra pasada, escuchando testimonios de la gente que vive en tinieblas, cómo el enemigo toma ventaja y los atormenta, ¿verdad? Y hay tantas situaciones, pero en la luz el enemigo no puede hacer nada. Recordaba lo que dijiste de Moisés, que cuando bajó ni siquiera lo podían ver. Como había estado tanto tiempo en la presencia de Dios, tuvo que ponerse un velo en la cara para que lo pudieran ver. No lo podían ver, imagínate. Estar así Era en solo, la exacto. presencia de Dios, tremendo. Así que mis amadas, ¿hay algún comentario para irnos a la oración? Quedaron en Como, la luz de Jesús. como siempre, las enseñanzas de Claudita son fantásticas, muy bien explicadas y ya ¿Cierto, comprendí. Angelita? Cierto, Claudita. Entonces, pues muy bien explicado. Muchas gracias, Claudita. Con mucho gusto. Ciertamente, No, ciertamente no les rinde mucho la Biblia conmigo porque sí, pero ahí vamos. Ahí vamos. El Señor está enseñando poco a poco. agradecemos mucho. ¿Cuál es la diferencia perdóname si repito, entre gnósticos y agnósticos? El gnóstico es el que, el gnóstico es el que quiere, el que conoce la verdad, pero le dice que el Señor Jesucristo no vino, o sea que Él es Dios, pero que no reencarnó. O sea, quiere decir que no vino como hombre, ¿me entiendes? Entonces que no tuvo, o sea, que no vino como hombre. No pueden lograr entre ellos ponerse de acuerdo de que fue Dios y que fue hombre, que murió y que resucitó. Ellos no pueden con esos cuatro verdades. Y O sea, los agnósticos dicen que él fue hombre, pero que no fue Dios. Entonces, entre ellos, los dos grupos no pueden con las cuatro verdades. Son cuatro verdades, ¿cierto? Que Él es Dios, que Él es hombre, que Él murió, porque sabemos eso, pero que Él resucitó. Esas son las cuatro verdades de nuestro evangelio, ¿o no? Ellos no pueden, ellos se las dividen y no son capaces, no creen en las otras dos. Pero fíjate niegan la que divinidad de Dios. la palabra de Dios es clara, Angelita. Uno tiene que creer lo que dice la palabra de Dios, porque la palabra dice que no entremos en necias contiendas por la palabra, que yo pienso, que yo creo, que me dijeron. Siempre yo aprendí del primer pastor, el hermano Alejandro Suaste. Cada cosa que le digan, mi hermana, dígales dónde dice en la Biblia. A ver, enséñeme el versículo. ¿Cuál es la base? Porque estos judíos entre sí peleando sin tomar en cuenta las escrituras, pues creían, pero a su manera, y le agregaban o le quitaban. Era porque no conocían las escrituras. Por eso dice la palabra que el pueblo perece por falta de conocimiento, ¿verdad? Que en las escrituras está la vida eterna. Entonces, por eso es tan importante y recalcable, aunque las aburramos, ¿verdad, Claudita? Lean la Biblia, lean la Biblia.
Agarren la palabra, hagan un hábito de leer la palabra, porque es tan importante conocer la palabra. Sí, o sea, los otros, el internet le ayuda a uno mucho para cuando uno no entiende como un concepto, pero en realidad la palabra es la que te tiene que enseñar, no Sí, nada pues. más. A mí me gusta mucho la historia, por eso es que yo trato de encontrar como qué estaba pasando en esa época, qué era lo que, para tener una idea cómo leer pensamiento, pero en realidad me centro en lo que dice la palabra de Dios. Así Así debe es. ser. El centro de nuestras vidas tiene que ser la palabra de Dios y nada más Amén. que eso. ¿Alguien más? Bueno, creo que quedó bien claro. Sirve a Cristo. Bueno, mis amadas, estamos en la luz.